89 sicarios muertos, y ni un solo sobreviviente es el saldo de una operación que ha dejado al mundo del narcotráfico en un estado de parálisis absoluta. Una caravana completa del Cártel Jalisco Nueva Generación fue aniquilada en menos de 20 minutos en la carretera que conecta Guadalajara con Lagos de Moreno, justo en el epicentro del territorio que durante más de una década ha sido considerado el bastión inexpugnable de esta organización criminal. Lo que tiene a los analistas de seguridad y a las cúpulas delictivas en un shock profundo no es el número de bajas, sino la naturaleza del evento. No se trató de un enfrentamiento fortuito. No fue una balacera casual entre grupos rivales, ni un operativo policial reactivo. Fue una emboscada militar de precisión quirúrgica perfectamente ejecutada, donde el ejército mexicano convirtió 5 kilómetros de asfalto en una zona de exterminio calculado. Cuando las fuerzas especiales deciden aplicar las mismas tácticas asimétricas que los cárteles han usado durante años, el mensaje es claro y brutal. Las reglas del juego han cambiado y el Estado ha decidido pasar de la contención a la eliminación sistemática de los objetivos prioritarios. Esta masacre táctica va a transformar completamente el panorama de la guerra interna en el occidente del país, marcando un punto de no retorno en la ofensiva contra el fentanilo y el control territorial. El despliegue fue de tal magnitud que los servicios de emergencia locales recibieron órdenes de no acercarse al área en un radio de 10 kilómetros hasta que el alto mando militar diera luz verde, asegurando que ningún testigo civil o autoridad municipal interfiriera con la fase final de la neutralización. Eran exactamente las 5:43 de la mañana de este jueves, cuando la oscuridad todavía cubría los valles de Jalisco. Una caravana compuesta por 17 vehículos blindados, la mayoría de ellos camiones y camionetas modificadas con placas de acero de alta resistencia, salió de un rancho fortificado en las afueras de Zapopan. No era una columna de transporte cualquiera. Se trataba de una fuerza de asalto de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación con destino a la frontera con Zacatecas. Según informes de la inteligencia militar obtenidos mediante la interceptación de señales satelitales, este convoy tenía la misión de ejecutar una operación de alto impacto contra líderes estratégicos del Cártel de Sinaloa en la zona norte. Los sicarios iban armados con lo más avanzado de su arsenal, portando fusiles de asalto, ametralladoras pesadas y lanzagranadas, moviéndose con la confianza arrogante de quien se sabe dueño de la carretera en su propio estado. Lo que ignoraban por completo era que cada metro de su ruta había sido minuciosamente preparado por el ejército mexicano para convertirse en una trampa mortal sin salida. Los peritajes balísticos posteriores revelaron que los militares utilizaron munición trazadora para guiar el fuego concentrado hacia los depósitos de combustible de los monstruos, asegurando que las moles de acero se convirtieran en trampas incendiarias para sus propios ocupantes. Las fuerzas especiales llevaban más de 48 horas montando el escenario para esta operación. Gracias a la infiltración en las redes de comunicación encriptada del cártel, el alto mando militar conocía la cantidad exacta de vehículos, el número de sicarios, el tipo de armamento que portaban e incluso la identidad de los comandantes que lideraban la columna. Con esta información, diseñaron una emboscada de manual militar que será estudiada en las academias de guerra como un ejemplo de ejecución perfecta. 300 efectivos del ejército fueron distribuidos estratégicamente en 8 posiciones ocultas a lo largo de 5 kilómetros de la carretera federal, utilizando tecnología de visión nocturna de tercera generación, sistemas de comunicación de baja frecuencia imposibles de interceptar y ametralladoras calibre .50 montadas en posiciones elevadas que dominaban cada curva del trayecto. Los militares esperaron pacientemente a que la presa entrara en el corredor de fuego. La geografía del terreno, con cortes de cerro y cunetas profundas, fue aprovechada para ocultar las unidades de respuesta rápida y las baterías de morteros ligeros que sellarían el destino de la caravana. La caravana del cártel entró en la zona de exterminio a las 6:02 de la mañana. Las 17 camionetas, principalmente modelos de alta gama como Ram y Silverado reforzadas con ventanas antibalas y llantas de rodamiento plano, avanzaban a una velocidad constante, confiadas en su superioridad de fuego. En el interior de los vehículos, 89 sicarios se preparaban para la batalla en Zacatecas, sin sospechar que su propia guerra terminaría mucho antes de llegar a la frontera. La estrategia federal fue radical. Jalisco ya no sería el refugio seguro de ninguna organización. Al momento en que el primer vehículo del convoy alcanzó un punto geográfico predeterminado, el infierno se desató de manera mecánica y coordinada.
Las cargas explosivas colocadas bajo la carpeta asfáltica estaban diseñadas no solo para detener los vehículos, sino para fracturar el chasis de las unidades blindadas más pesadas, dejando a los tiradores del cártel sin plataforma de disparo estable. Imagínate la escena dentro de una de esas camionetas blindadas. El amanecer apenas rompiendo el horizonte, la música sonando a volumen moderado, los fusiles descansando entre las piernas de hombres que se sienten invencibles. De pronto, el vehículo de vanguardia vuela por los aires. No fue un disparo de Barrett ni un accidente. Fue una mina antitanque detonada por control remoto que convirtió 3 toneladas de acero en una bola de fuego instantánea, matando a los 7 ocupantes del primer vehículo antes de que pudieran siquiera procesar el estallido. El frenazo en seco del resto de la caravana fue el inicio del verdadero caos. Mientras los conductores intentaban maniobrar en el asfalto bloqueado por los restos humeantes de la primera camioneta, el fuego cruzado comenzó a llover desde ambos lados de la carretera con una disciplina devastadora. La presión de la onda expansiva fue tan fuerte que reventó los tímpanos de los sicarios en las unidades contiguas, dejándolos desorientados y vulnerables antes del primer intercambio de disparos. A diferencia de los enfrentamientos comunes donde las balas vuelan de forma desordenada, aquí cada ráfaga tenía un propósito. Los tiradores militares, protegidos por el terreno y la oscuridad residual, utilizaron sus ametralladoras calibre .50 para perforar el blindaje artesanal de los monstruos del cártel como si fuera cartón prensado. Los francotiradores, armados con rifles de precisión, se encargaron de eliminar quirúrgicamente a cualquier sicario que intentara descender de los vehículos para buscar cobertura o responder a la agresión. En apenas 90 segundos, 12 de las 17 camionetas estaban destruidas, envueltas en llamas o completamente inhabilitadas por la destrucción de sus motores y ejes de transmisión. El aire se llenó del olor acre de la pólvora, el diésel quemado y el hierro de la sangre, mientras los gritos de desorientación de los criminales eran ahogados por el martilleo incesante de las armas federales. El uso de proyectiles perforantes de núcleo de tungsteno garantizó que ninguna placa de acero fabricada en talleres clandestinos pudiera ofrecer protección real frente al castigo militar. Los sicarios que lograron sobrevivir al primer minuto de fuego concentrado intentaron una defensa desesperada. Salieron de los vehículos disparando hacia la maleza, buscando desesperadamente identificar la posición de los militares, pero estaban atrapados en una zona de muerte diseñada para no dejar puntos ciegos. El ejército tenía la superioridad absoluta en posición, armamento y coordinación. Cada intento de reagrupamiento de los delincuentes era detectado por drones térmicos que transmitían la información en tiempo real a los comandantes de campo, quienes dirigían ráfagas precisas de lanzagranadas hacia los focos de resistencia. Era el enfrentamiento entre profesionales del combate contra civiles armados con equipo militar, y el resultado estaba sentenciado desde el primer segundo. La coordinación fue tan estrecha que los militares utilizaban punteros láser invisibles al ojo humano para marcar los objetivos que debían ser priorizados por los helicópteros que ya sobrevolaban la periferia. Suscríbete si te gusta el video. Hubo un intento final y desesperado de escape. 5 camionetas que se encontraban en la retaguardia de la columna intentaron dar una vuelta en U para regresar hacia Zapopan, pero la segunda fase de la emboscada ya estaba activa. Vehículos blindados del ejército cerraron la retirada, bloqueando el paso con una barrera de acero impenetrable. En ese momento, un helicóptero artillado Black Hawk apareció sobre el horizonte, descendiendo a baja altura y activando una ametralladora minigun capaz de disparar 3000 balas por minuto. Esa lluvia de plomo desintegró las 5 camionetas restantes en menos de 40 segundos, convirtiéndolas en esqueletos de metal calcinado. Aquellos que intentaron huir a pie por los matorrales fueron rastreados con tecnología infrarroja y neutralizados por equipos de fuerzas especiales que se movían con rapidez entre la vegetación. No hubo escape, no hubo rendición y, sobre todo, no hubo piedad. La ferocidad de la respuesta federal dejó claro que la orden era no permitir que ninguna célula lograra reorganizarse o transmitir la ubicación exacta de las fuerzas gubernamentales. La zona de exterminio cumplió su función con una eficiencia aterradora. El último sicario dejó de disparar a las 6:21 de la mañana, apenas 19 minutos después de que la primera mina detonara. El saldo final fue de 89 muertos confirmados. No hubo heridos que trasladar a hospitales. No hubo capturados para procesar ante un juez. Fue una operación de aniquilamiento militar puro, donde el objetivo declarado era la eliminación total de la amenaza.
Este cambio de paradigma en la seguridad nacional es lo que ha provocado que incluso los círculos más cercanos al poder criminal sientan un temor que nunca antes habían experimentado. Tradicionalmente, en los operativos de captura, siempre hay sobrevivientes que proporcionan información o que terminan libres por fallas en el debido proceso. En la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno, el ejército decidió que el proceso terminaría ahí mismo, sobre el asfalto. Los cuerpos fueron procesados bajo protocolos de guerra, recolectando huellas y perfiles genéticos en el sitio antes de ser retirados en camiones de carga pesada bajo custodia de la Marina. Cuando el sol iluminó por completo la escena, la imagen era apocalíptica. 17 vehículos destruidos a lo largo de 5 kilómetros de carretera, algunos todavía humeando y otros reducidos a cenizas. El asfalto estaba cubierto por una alfombra de casquillos percutidos, estimándose preliminarmente que las fuerzas militares realizaron más de 15.000 disparos para asegurar el área. El armamento decomisado es una prueba de la capacidad bélica del grupo criminal. 73 fusiles de asalto, 19 lanzagranadas, 14 ametralladoras ligeras y miles de cartuchos útiles. No era el equipo de una banda de delincuentes. Era el arsenal de un ejército paralelo que fue borrado del mapa en cuestión de minutos por una fuerza superior y mejor organizada. La cantidad de granadas de fragmentación y explosivos plásticos encontrados sugiere que la caravana planeaba una ofensiva de demolición contra puentes o cuarteles en Zacatecas. 89 vidas perdidas en una mañana representan un golpe demográfico y operativo del que cualquier organización difícilmente se recupera. Pero lo más crítico para el cártel Jalisco Nueva Generación es la identidad de los caídos. Entre los cuerpos recuperados han sido identificados nombres que sacudirán la estructura interna de forma irreversible. José Guadalupe Hernández, conocido como el 100, era el coordinador estratégico de operaciones en la región de Los Altos. Luis Enrique Padilla, alias el Padi, comandaba un grupo de sicarios con entrenamiento militar comprobado. Ramiro Soto Beltrán, el Rambo, era el responsable de la logística de armamento pesado. Y la baja más significativa, Armando González Treviño, el Ghost, el tercer hombre más importante de la organización tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes y la masacre ocurrida durante su funeral semanas atrás. La caída del Ghost deja un vacío de mando que probablemente desatará una guerra interna aún más violenta por los restos del imperio. Se dice que el Ghost llevaba consigo una tableta encriptada con las nóminas de funcionarios comprados, la cual está ahora en manos de la inteligencia militar. Este evento no es una coincidencia aislada. Es la culminación de una estrategia que comenzó en febrero de 2026 con el abatimiento del líder máximo en Tapalpa. El gobierno federal y el ejército mexicano han decidido que la estructura de las 4 letras debe ser desmantelada mediante la fuerza absoluta. Están utilizando todas las herramientas tecnológicas y tácticas a su disposición, sin importar lo brutal que pueda parecer la respuesta oficial. Es una guerra total donde ya no se toman prisioneros y donde el objetivo es la destrucción de la capacidad operativa del enemigo. Esta agresividad ha generado una reacción mixta en ciudades como Zapopan y Lagos de Moreno, donde el terror de ver una masacre de tal magnitud se mezcla con un alivio confuso de saber que una amenaza constante ha sido eliminada. El cierre de la carretera duró más de 30 horas, tiempo durante el cual las grúas militares retiraron los restos calcinados de los monstruos para ser fundidos en instalaciones secretas del ejército. Sin embargo, el uso de operaciones de exterminio abre un debate profundo sobre el Estado de Derecho en México. Si el ejército ejecuta emboscadas con 0 sobrevivientes, la línea entre la operación legítima y la ejecución extrajudicial se vuelve extremadamente delgada. La Constitución y los tratados internacionales, de los que México es parte, exigen el respeto al debido proceso, incluso para los criminales más sanguinarios. Pero la realidad en el terreno, marcada por años de impunidad y jueces que liberan delincuentes por tecnicismos, ha empujado a las Fuerzas Armadas hacia una táctica de mano dura extrema. Organismos de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional ya han comenzado a exigir investigaciones exhaustivas sobre lo ocurrido en la carretera, cuestionando si hubo uso excesivo de la fuerza o ejecuciones directas de personas heridas. Se reportó que los casquillos de gracia fueron encontrados en gran parte de los cuerpos, lo que sugiere que no se permitió que ningún herido recibiera asistencia médica. El dilema moral es complejo y divide a la sociedad mexicana. Por un lado, muchos ciudadanos, hartos de la violencia, los secuestros y las extorsiones,
celebran abiertamente la aniquilación de los sicarios. Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo al ejército, glorificando la letalidad de la emboscada y pidiendo que el modelo se replique en todos los estados del país. Hay un sentimiento de que la justicia tradicional ha fallado y que solo la fuerza bruta puede pacificar al país. Por otro lado, existe la preocupación genuina de que si normalizamos que el Estado puede matar sin juicio, perdemos la superioridad moral y jurídica que nos diferencia de los propios criminales. ¿Qué tipo de país estamos construyendo si la única respuesta a la violencia es más violencia institucionalizada sin contrapesos legales? Esta fractura social se hace evidente en las plazas públicas, donde las familias de los soldados desaparecidos exigen resultados, mientras que las familias de los sicarios denuncian masacres sin piedad. El cártel de Sinaloa observa estos eventos desde una posición estratégica privilegiada. La aniquilación de la caravana enemiga en pleno Jalisco les otorga un respiro táctico y debilita a su rival más peligroso. Existen versiones no confirmadas que sugieren que la inteligencia de facciones rivales pudo haber proporcionado datos exactos al ejército para facilitar la emboscada. Si esto es cierto, estaríamos ante una alianza táctica entre el gobierno y ciertos grupos criminales para eliminar a los más violentos. Una estrategia peligrosa que ha sido utilizada en el pasado con resultados mixtos. Mientras tanto, otras células delictivas ya están moviendo gente hacia las zonas que controlaba el convoy aniquilado, tratando de ocupar el vacío de poder antes de que el grupo de las 4 letras pueda reorganizarse. El desplazamiento de camionetas con siglas diferentes ya se ha reportado en las brechas que conectan con Zacatecas, indicando que la guerra por la plaza no ha terminado. Solo ha cambiado de protagonistas. Las familias de los mandos abatidos, especialmente la del Ghost, han comenzado a movilizar recursos legales, contratando despachos de abogados para denunciar al Estado ante cortes internacionales. Argumentan que sus familiares fueron víctimas de una masacre premeditada y que el ejército violó sus derechos humanos fundamentales al no intentar capturarlos vivos. Aunque es difícil generar simpatía pública por un comandante criminal, estas batallas legales podrían sentar precedentes importantes sobre los límites del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. Los próximos días en Jalisco serán de una tensión insoportable, ya que se espera una respuesta violenta del cártel para intentar recuperar su imagen de invulnerabilidad tras haber sido humillados en su propio territorio. Los servicios de inteligencia advierten sobre posibles ataques con drones explosivos contra instalaciones civiles como respuesta a la pérdida de su fuerza élite. El gobierno ha respondido reforzando la presencia militar con 1,000 efectivos adicionales desplegados en puntos estratégicos de Guadalajara y los municipios limítrofes. Los patrullajes aéreos son constantes y se han instalado retenes sorpresa en cada carretera importante. Las Fuerzas Armadas saben que esto no es el final del conflicto, sino el inicio de una fase mucho más agresiva y sangrienta. El impacto psicológico en los sicarios de menor rango es masivo. Saber que en pleno Jalisco el ejército puede borrar del mapa a 89 de los suyos en 19 minutos inyecta una dosis de miedo que dificulta el reclutamiento y la moral de combate. El mito del cártel intocable ha sido perforado por las balas de calibre .50 de las fuerzas especiales. La deserción de mandos medios ha comenzado a reportarse en regiones como la ribera de Chapala y el sur de Jalisco, donde el temor a ser el próximo blanco de una emboscada militar ha superado la lealtad a la organización. A largo plazo, esta estrategia de exterminio tiene límites operativos y económicos. Mantener este nivel de despliegue y tecnología requiere recursos financieros que el país no puede sostener de forma indefinida. Además, los grupos criminales aprenden rápido. La próxima caravana no usará rutas previsibles ni patrones de comunicación interceptables. Es una carrera armamentista y táctica donde cada golpe genera una evolución en el adversario. La gran pregunta es si esta destrucción sistemática llevará a la paz, o si, como una hidra, la fragmentación de la organización resultará en decenas de grupos más pequeños y aún más caóticos que sigan azotando a la población civil. El costo de las reparaciones en la carretera y la movilización de 300 efectivos durante semanas suma una cifra que impacta directamente en el presupuesto de seguridad del Estado. Las teorías de conspiración continúan alimentando el debate público, sugiriendo que la operación fue coordinada desde el extranjero para mostrar resultados inmediatos contra el fentanilo
Se habla de la participación de agencias internacionales que proporcionaron el rastreo satelital necesario para la emboscada. Independientemente de la veracidad de estas teorías, el hecho de que el ejército haya encontrado uniformes militares y planes para realizar masacres disfrazados de soldados dentro de la caravana aniquilada sugiere que el operativo evitó una catástrofe de imagen mayor para las instituciones. La población de los pueblos cercanos vive en un trauma constante, dividida entre el alivio de ver caer a quienes los extorsionaban y el terror de que el cártel regrese buscando venganza contra los que sospechen que colaboraron con el gobierno. Los testimonios de los habitantes de Lagos de Moreno describen una noche de ráfagas que parecía no tener fin, seguida por un silencio sepulcral que solo fue roto por las sirenas de los convoyes militares. 89 muertos en 19 minutos. 0 sobrevivientes. México amanece hoy en una realidad donde la guerra se ha vuelto más eficiente y letal. La carretera Guadalajara-Lagos de Moreno ya no es solo una vía de comunicación. Es el monumento a un cambio radical en la forma en que el Estado mexicano ha decidido enfrentar a sus enemigos más feroces. El debate sobre si esto es justicia o ejecución seguirá ardiendo en las redes y en los juzgados, pero en el campo de batalla, lo único que queda es el silencio de los fusiles y el eco de una emboscada que nadie vio venir. La soberanía se defiende hoy con fuego, y la pregunta es: ¿cuánta más sangre será necesaria antes de que la ley vuelva a ser la única autoridad respetada en cada rincón de la patria? El ejército ha demostrado que puede ser más letal que el propio narco, pero la victoria definitiva no se contará en bajas, sino en la capacidad de recuperar la tranquilidad de las familias jaliscienses que hoy observan el asfalto con una mezcla de horror y esperanza. La fase de limpieza del sitio de la emboscada duró hasta altas horas de la tarde, con equipos especializados en materiales peligrosos, retirando los restos de las granadas y los químicos que transportaba la caravana. Se descubrió que al menos 3 de los monstruos contaban con sistemas de aire acondicionado y compartimentos para transportar hasta 6 personas en condiciones de combate prolongado, lo que indica que el grupo planeaba establecerse de forma permanente en algún punto de la frontera norte. Las investigaciones de la Fiscalía Militar sugieren que los sicarios fueron atraídos hacia la carretera mediante un mensaje falso enviado desde un teléfono intervenido, haciéndoles creer que la ruta estaba libre de patrullajes debido a un supuesto operativo en la sierra. Esta manipulación de la información fue el factor psicológico que permitió que 89 hombres con armamento pesado bajaran la guardia en su propio territorio. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Analistas de seguridad en Washington han calificado la operación como un éxito táctico sin precedentes, pero han advertido sobre los riesgos de una escalada de ejecuciones extrajudiciales. La presión por resultados contra el cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado al gobierno mexicano a adoptar posturas que anteriormente eran impensables, reflejando una desesperación institucional por recuperar el control de Jalisco. Mientras tanto, en los búnkeres de la organización criminal, el silencio es absoluto. Los canales de comunicación habituales han sido cerrados y se ha reportado la quema de documentos y equipos en varias casas de seguridad de Zapopan. La caída del Ghost ha dejado a la organización sin su principal cerebro financiero y logístico, provocando una parálisis que el ejército está aprovechando para realizar cateos quirúrgicos en toda la zona metropolitana. Los detalles técnicos de la emboscada revelan que el ejército utilizó inhibidores de señal de alta potencia que crearon una burbuja de silencio electrónico de 2 kilómetros alrededor del convoy. Esto impidió que los sicarios enviaran señales de alerta o solicitaran refuerzos a las bases cercanas, dejándolos completamente aislados durante los 19 minutos que duró el ataque. El uso de drones kamikaze también fue reportado por fuentes extraoficiales, los cuales habrían sido utilizados para impactar en las camionetas que intentaban salir de la formación inicial. Esta tecnología de punta, combinada con la disciplina de los tiradores de infantería, garantizó que nadie pudiera escapar de la zona de exterminio. El asfalto de la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno tardará semanas en ser reparado por completo, pues las explosiones de las minas y el calor de los vehículos incendiados dañaron profundamente la estructura vial. El impacto en la economía local ha sido inmediato, con el cierre temporal de varias empresas logísticas que utilizan esa ruta para el traslado de mercancías hacia el Bajío. El temor a nuevos enfrentamientos o a represalias del cártel ha provocado una caída en el flujo comercial, recordándonos que la guerra tiene costos que van más allá de las bajas militares.
Sin embargo, el gobierno ha prometido que la seguridad será garantizada mediante la presencia permanente de batallones de la Guardia Nacional en cada tramo crítico. La lucha por Jalisco ha entrado en una fase donde el Estado busca demostrar que su poder de fuego es absoluto y que no habrá más negociaciones en lo oscuro. El destino de 89 hombres en una mañana de jueves es el testimonio más crudo de esta nueva realidad, donde la ley se escribe con el plomo de las fuerzas especiales y el silencio de quienes ya no están para contar su versión de la historia. Suscríbete si te gustó el video.